Me sentí hundida en el sillón. Ya. Está más grande que mi cama, güey. Ay, se viene a gusto ese sillón. Sí, sí. A ver, si gusto para sentarse me... Bueno, derechito. ¿No? Esto está bien chido. La farmacia de Platón. Te lo recomiendo. Al rato. Renunciar. ¿Ya está prendido? Ok, gracias. Es que no lo entiendo. Tiene un botón aquí, pero no sé. Eso es para. Ah, Pero eso sí. Ujú, sí, está arriba. Y, ajá, están encendidos los dos. Sí, ok, gracias. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, gente. Gente bonita, gente feliz o triste también, claro. O no feliz, puede ser, ¿no? Estoy aquí muy contento, aquí muy feliz de estar aquí acompañando a Jessica. Bueno, Hola, en una buenas dosis, tardes. en una dosis más, ya me tocaba participar. Fíjate que Pues, últimamente he ya no. estado Ajá. ausente, ¿no? Y no Presente, habíamos tenido ausente. programa juntos tampoco. Es cierto, Ajá. muy pocos Sí, últimamente. pues. Pero bueno, aquí nos toca y nos reúne un temazo, gente, como siempre, en dosis filosóficas, que ya presentará aquí mi compañera, mi colega Jessica. Yo soy Rubén y pues muy contento. ¿Qué tal tú, Jessy? Gracias, Rubén. Bueno, pues ya escucharon mi nombre. Yo soy Jessica Picos y pues también estoy muy contenta y es un tema que, ay, en lo personal está muy bonito, o bueno, al menos para todos aquellos lectores, lectoras, escritores y escritoras, yo creo que les va a interesar sobre todo y el tema es filosofía. Jessy, este, como ya lo decías, es un tema muy interesante que propusimos, ¿no? Tú y yo. Ujú. Sí, fue en conjunto, Fue fue en conjunto. collab. Sí. Pues a principios del semestre, gente, hacemos una calendarización de los programas que vamos a transmitir o que nos interesan transmitir. Entonces los agendamos y surge la idea de este tema, este programa. Además de varios que ya van a venir y que ya han venido. Este tema me acercó mucho a una lectura. Me acercó mucho. Y digo, me acercó mucho, porque bien pudiera acercarme y no tanto, ¿no? Pero bien que me acerqué y mucho a una lectura de un librito que Tienes ahí tengo el aquí. librito, muéstralo, Aquí muéstralo. está, aquí Ujú. está. Para quienes nos escuchan en radio, se llama Fantasmas de Paul Auster. Espero haberlo pronunciado bien. Y es un libro muy, muy interesante. Me llevó por muchos lados, fíjate. Ujú, Eh, Desde mi formación en la Academia de Filosofía, yo he estado acostumbrado a leer libros de ujú, filosofía, ¿no? ujú. Sin embargo, he leído, o bueno, no he tenido la oportunidad de dedicarme a lecturas de cuentos, novelas, narraciones, tanto como me gustaría a mí, en lo personal. Ujú, Poesía también, por ejemplo. ujú. Entonces, me dio la oportunidad. Fue, digamos, casi un pretexto para entrarle. Ahora para el programa, el pretexto. Sí, 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 un pretexto para entrarle a la lectura de estos otros Ujú, textos que no han estado tan presentes en mi vida, al menos en mi vida académica, ¿no?
Entonces, pues es el que yo revisé. Ahorita vamos a ir comentando más. ¿Tú qué? Pues ¿Cómo estás? ahorita escuchándote, a mí me pasó al revés, bien curioso. Yo desde niña enamorada de los cuentos, relatos, historias sobre todo, pues que fantasía, ficción, etcétera. Luego ya más adelante que novelas, ¿cómo le llaman? Novelas negras de, ¿cómo van? Justo lo que me estabas contando fue como, "Ah, me va a encantar porque, bueno, ya que lo cuente, pero también de, ¿cómo se dice? Detectives, criminales, etcétera, de crímenes, perdón. Y yo pensaba ya entrando a la carrera con estos textos gordos, densos, que la República de Platón, que esto y lo otro. Ay, bueno, ok, si bien ya llevo un bagaje de lectura, era lectura que ficción, fantasía. Pero luego leyendo a los filósofos, filósofas y pensadores, pensaba, wow, si bien son historias de ficción, se puede encontrar mucha filosofía en ellos. Entonces, aquí justamente vamos a hacer esta relación que hay y también desmitificar un poquito en que en las novelas no necesariamente, pues sea 100% fantasía y que no se puedan encontrar pues dentro de estas mismas metáforas o narraciones enfoque filosófico, que es el caso, me parece, ¿es una novela? Sí, es Novela que una revisó Rubén. narración. Ujú, eh, pues está bastante corta, ¿no? ujú, Dentro de lo que cabe. 126 páginas. Está muy ujú. accesible, muy amable también el texto. Ok. Y pues bueno, yo practicándoles lo que le revisé, pues me entré un poquito en esta cuestión de filosofía para niños o talleres de filosofía para niños. Es Ah, algo qué muy interesante. actual todavía. Sí, que es en donde pues se imparten talleres a los niños. Claro. Claro está. Tomando como pues estos cursos en donde se les enseñe o puedan aplicar ciertas prácticas que lleven filosofía para bien, ¿no? Para sus prácticas diarias o su cotidianidad y dirían, bueno, pues entonces, ¿cómo hablando de Platón los niños van a entender esto? Ah, pues precisamente están estos recursos que de nuevo son muy actuales, se pueden aplicar. Y pues un método, un recurso muy bueno es pues la literatura, ¿no? Los cuentos, que en su mayoría los leen niños, jóvenes, también los adultos, pero pues en su mayoría, ¿no? El público es pues las niñeces. Es una forma muy buena, muy accesible, muy amable de presentarles pues filosofía. Sí, sí, y justo eso, ¿no? O sea, eh, uno pensaría que la filosofía es nada más textos gruesos, ¿no? O densos, difíciles a veces, complejos. Se me eh, olvidó un librito. eh, pero, pues no tiene que ser así necesariamente, ¿no? O sea, Ujú. eh, dentro de lo que cabe, la filosofía, y aquí me voy a evidenciar muy, muy derridiano, de nuevo, ya he sabido, gente, ya he sabido. Ya para qué nos hacemos, soy Ya muy... sabemos con quién está Sí, casado. sí, sí, sí. Con la deconstrucción. Pero Ujú, bueno, eh, los filósofos, o ujú. la filosofía en general, nos hemos olvidado de que la filosofía primeramente se escribe. O sea, Ok. la filosofía se escribe eh, y se inscribe, ¿no? También. Pero en libros, en textos, son textos como este, como cualquier otro. Tal vez la filosofía, y así, aventurando hipótesis, ¿no? Y también un poquito para provocar, la filosofía es, sí, una forma de escritura, pero también una forma de lectura, ¿no? Es decir, la forma en que nos acercamos a los textos y que se nos acercan los textos dice mucho también de la forma o lo que vamos a Claro. concluir, ¿no? Ujú, De las narraciones, de los cuentos. Bien pudiera, no sé, leer un cuento, como por ujú. ejemplo este, Fantasmas, o algún poema y sacar alguna reflexión, ponerme a Claro. pensar acerca de lo que dice. Es cuando, por ejemplo, si han escuchado por ahí o piensen en aquel libro, aquel relato, incluso poema o extracto que dicen, wow, me cambió la vida, que a veces ciertos textos nos pegan tanto o llegan incluso hasta marcarnos. Por ejemplo, en mi caso fue
Han sido distintos libros, tanto novelas como poemas, pero tengo presente aquí en la carrera de filosofía de Ética Nicómaco, de Sabía que ibas a Aristóteles. decir ese, Sí, sabía que ibas a decir ya ese. lo comenté en otras pruebas. Y pues es que, contando un poquito, pues este libro no es novela, sino que habla como, digamos, cada capítulo yo lo tomo como lecciones que puedes aplicar en la vida. Hay uno que es de la amistad, de la justicia, las virtudes, etcétera. Y a mí me nutrió tanto, me enseñó tantas cosas que digo, este es de los libros que realmente, pues puedo decir, me ha marcado. Entonces piensen ustedes, ¿qué libro, incluso un poema o un escrito les ha llegado a decir, wow, me cambió? O me hizo pensar tal cosa, o me hizo cuestionarme. Y es ahí en donde podemos, se puede dar esa parte de la filosofía en donde incluso nosotros mismos también decimos, bueno, es que no estoy de acuerdo con el autor por tal cosa, y de ahí, Ujú. ¿no? Irlo desarrollando. Sí, 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 de acuerdo. Sabía que ibas a comentar ese libro, no porque lo hayas mencionado en repetidas ocasiones, sino porque te conozco, pues, ¿no? Sí, Y sé lo mucho que te entusiasma esa lo lectura. significativo Es que es. muy, muy Ujú, significativo. Entonces, eh, claro, hay textos que nos marcan, que nos, que nos cambian, que nos alteran, que nos perturban, ujú. eh, para bien o para mal, ¿no? Recuerdo por ahí una frase, bueno, la voy a decir y a ver si la encuentro. Y es algo que me deja mucho pensando, esta cuestión de que un texto o un libro nos cambie o nos marque. Y por ahí decía Sartre, me parece que en el libro de La náusea, decía algo así como, los objetos, en este caso digamos los libros, no deberían tocar, puesto que no viven. Uno los usa, los pone en su sitio, vives entre ellos. Son útiles, nada más. Y a mí me tocan, es insoportable. Tengo miedo de entrar en contacto con ellos como si fueran animales vivos. Esto lo dijo Sartre en La náusea y fue a mí como, porque es como, ¿qué está pasando? ¿Cómo un pedacito de papel puede significar tanto, pues, o tener tanto peso como para incluso cambiar mi forma de pensar, cambiar mi estilo de vida, o tener esas ganas, ¿no? O esa motivación de hacer o dejar algo. Sí, sí, sí. En esta lectura, me recuerdo mucho lo que estabas comentando, alguna frase que aparece en el libro, en Fantasmas, dice así, cito, ¿eh? En el tercer capítulo, hablando de Walden, de Thoreau, dice, en el tercer capítulo, el personaje principal de Fantasmas encuentra una frase que al fin le dice algo. Los libros hay que leerlos tan pausada y cautelosamente como fueron escritos. Fin de la cita. Esta frase me dejó pensando, me dejó dando vueltas. O sea, me quedé pensando en cómo he estado leyendo toda mi vida, ¿no? O Ujú. sea, si cuando yo escribo, cuando me toca escribir algo, lo hago, digamos, a veces tan cuidadosamente, tan atentamente a los detalles, pero cuando leo, no. O Ujú. sea, cuando leo es todo de corrido, ta, 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 y me río o me pongo triste, ¿no? Dependiendo de lo que vaya, lo que me vaya Ese transmitiendo o haciendo efecto, ¿no? sentir Ujú. la lectura, ¿no? Pero Sí. entonces, cada punto, cada coma, pensar así, cada punto, cada coma, cada detalle, cada espacio, cada trazo en las hojas blancas significa algo, ¿no? Está ahí por algo, ¿no? Eh, no lo había pensado de ese modo y que leer, si no lo hubiera leído, puede ser que no lo hubiera ni siquiera pensado jamás, ¿no? O sea, eh, y por eso tengo más cuidado, ¿no? Desde que leí esta frase, tengo más cuidado de, a ver, pero ¿cómo estoy leyendo? ¿Cómo estoy leyendo? Y todo el tiempo estoy Sí. autovigilándome sobre cómo estoy leyendo, Porque pues. filósofo. Sí, sí, no, no, alguien tiene que ponerme el dedo en el renglón, ¿no? Entonces, y ese asunto de autovigilarse, Ujú. fíjate, Jesse, en la narración
spoiler, aquí en esta, bueno, paréntesis, en esta dosis filosófica voy a hacer spoiler porque sí, porque estoy muy emocionado de este texto. Así que atentas, atentes, atentos. Paul Auster en Fantasmas nos habla de una novela, bueno, una narración policíaca de detectives, ¿no? Y los personajes se llaman por colores. Ujú, El personaje, digamos, entre comillas, principal, que ahorita vamos a ver por qué comillas, ujú, se llama Azul. ok. Digo, a ver, en la traducción al español se llama Azul, ¿no? Yo creo que en inglés se ha llamado Blue o algo así, ¿no? Pero, pero, pero se llama Azul. Ujú, Luego está también otro personaje que se llama Castaño, otro personaje que ok. se llama Blanco, otro que se llama Negro, otro que se llama Rojo, otro Verde Ok. y otro que se llama Gris y otra, una persona que se llama Violeta, ¿no? Ujú, O sea, con puros colores, ujú, a excepción de algunos casos. ujú, Pero eh, en ese relato de Paul Auster aparece el personaje Azul, que es un detective, al quien le encarga Blanco, le encarga una misión, ujú. que vaya a vigilar a Negro. No quería que lo dijera. Es que así se llama, ¿no? Ok. Entonces va a vigilar a Negro todo el tiempo. El encargo es vigílalo, ¿no? Ahí está todo el tiempo, apunta, cada semana mándame, ¿no? Una, digamos, una especie de bitácora, Un un informe, reporte. sí, Ay, un reporte de lo ajá. que ha hecho esta Ok. persona. Negro, ¿qué ha hecho? Tú me lo dices. Blanco le renta, le consigue un espacio para que se quede a una calle así enfrente de la casa de Ajá. Negro para que todo el tiempo lo esté viendo por la ventana, ¿no? Ya desde la asignación de los nombres, ¿no? Y el rol que cumple cada uno ya tiene un significado. Sí, sí, sí. Y abre mucho el panorama, ¿no? Ujú, Este, entonces, en Fantasmas, Azul está todo el tiempo vigilando a Negro. ujú. Pero resulta que cuando tiene que hacer los informes, no sabe qué poner, porque el tipo negro no ha hecho nada. El tipo está ahí en su casa escribiendo, leyendo Walden, Una vida común, una vida común, sí, normal. lo que se dice, Ajá. y está ahí todo el tiempo. Entonces, eh, Azul está ahí en la misión, cumpliendo la misión. Cada fin, bueno, cada semana, cada cierto tiempo, hace el reporte y lo envía. Pero le cuesta un montón hacer los reportes porque no sabe qué es lo que está esperando. Sin embargo, está esperando algo. Me contabas que era algo muy secreto, ¿no? Que no Sí, podía revelarse. Entonces no había nadie más con quien acudir, en este caso Azul. Solo debía de reportarse con Blanco ajá. y ya. Sí, sí. Ok. Sí. Era un asunto muy, muy secreto, Ujú. ¿no? Inclusive, Confidencial. sí, muy confidencial, de ojito. No, bueno, Ujú. entonces, Blanco, cuando le mandaba el pago a Azul, lo hacía por correo y de forma anónima. No había ningún nombre, no había nada que ligara a esa ¿Para quién persona. trabajas? Ajá, a esa persona no le ligaba Ok. nada, pues no. Entonces, todo el tiempo es una persecución entre azul, negro, blanco y así, ¿no? Entonces, pasa tanto tiempo, porque el caso dura años, ¿no? Ujú. Dura mucho tiempo. Pasa tanto tiempo entonces que Azul empieza a sospechar que en realidad quien está siendo observado no es negro, sino él. Porque todo el tiempo le está rindiendo cuentas a Blanco, todo el tiempo le está... El eh, anonimato, ajá. mucha cosa rara. Sí, se empieza a perder él mismo, ¿no? Ok. ¿Quién soy? ¿No? ¿Quién estoy siendo, ¿no? ¿Qué estoy haciendo de mi vida? Mi Ojito, vida depende de lo que este personaje haga, pues, ¿no? ojito, pregunta de identidad. Sí, Ahí ya se está cuestionando algo ético, ¿no? sí, Desde el quién soy y qué está sucediendo, ¿no? ¿Qué se está suscitando en ese momento? Es en donde ahí podemos ir encontrando este acercamiento filosófico. sí, Ok. sí, totalmente. Entonces, pues es una novela muy amable. Ujú. La recomiendo, aprobada por mí, ¿no? Sello de aprobación de Rubén, ¿no? Entonces,
Pues eso es, ¿no? O sea, cómo se da, digamos, dirige, cómo se suscita, cómo surge esa problemática a Ujú, partir de una narración detectivesca, digamos. ujú. Entonces, eh, problemas de identidad, ¿no? Problemas como aquello que surge al camino, como aquello que surge al paso. Ontológico también. Sí, sí, ontológico, metafísico incluso, ético, ético-político, Ujú. ¿no? Eh, Está muy bueno. Entonces, recomendado. Estoy muy emocionado, muy emocionado. Y justo ese tipo de lecturas que vamos a pensar, wow, puedo sacar muchísimas cosas de aquí, en tanto que talleres filosóficos para niños es precisamente lo que se utilizan, desde cuentos como relatos o narraciones, en donde por sí mismos puedan identificar, ¿no? Y observar problemáticas que aparentemente no están visibles, las hagan visibles. Es algo en donde se habla mucho del asombro, ¿no? Hay filósofos que hablan que para filosofar se requiere del asombro. No necesariamente, y es algo que fui entendiendo también en el transcurso de la carrera, porque también puede ser por necesidad, ¿no? Por la necesidad de construir algo, por el bien común, por interés, etcétera. Pero algo como el asombro que está sobre todo en los niños que se están preguntando por todo, ¿no? ¿Y esto para qué es? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Ese por qué que no debiera de ser minimizado y a veces suele suceder, ya sea los mismos padres, ya sea en la escuela, etcétera, es un porqué que tiene mucho peso y es donde precisamente se busca que le hallen, si bien respuestas, se hagan otras preguntas, ¿no? Encontrar como esas preguntas esenciales en donde los niños por sí mismos aprendan este pensamiento crítico. Entonces, lecturas como estas me hacen pensar muchísimo sobre el bien y el mal, blanco y negro, una dicotomía, ¿no? Muy marcada. Es que si hago esto soy bueno, si hago esto soy malo, etcétera. ¿Qué es esto del bien y el mal y cómo? Y los niños, pues, tienen tantas preguntas y también hacen unas reflexiones que increíbles, que a veces un adulto se sorprende bastante porque es, wow, cómo un niño está pensando ya sobre el bien y el mal, ya se está cuestionando sobre incluso la religión, me ha tocado que se cuestionan hasta sobre la existencia de Dios, la existencia de ciertos fenómenos, y es en donde las narraciones son más que útiles, son pues ahora sí que para la vida, ¿no? En donde puede verse reflejados pues estos mismos planteamientos o estas mismas crisis que a veces como de adultos no nos planteamos y desde los niños ya las están viendo. Es aquí yo, bueno, como mi comentario personal, hacer, hacer mucho hincapié en que ese niño o esa niña no sea minimizado, pues no sea callado. Sé que a veces, y pues de nuevo, ¿no? Todos fuimos niños o niñas, unos más tranquilos que otros, están en esta euforia que de nuevo les invito a, de hecho, bueno, y aprovechando, ¿no? Haciendo el spam, Tiana Aragón, egresada de filosofía, imparte estos talleres, saluditos, estos talleres de filosofía para niños, que la verdad son muy buenos. Entonces yo les invito a acercarse o pueden preguntar también directamente en el chat de Dosis Filosóficas para que sus hijos, sus primos, sus sobrinas, etcétera, empiecen pues ahora sí que a cuestionarse o ya puedan tocar estos temas que a veces no tenemos como muy presentes, pero a la vez muy poco tomados en cuenta. Entonces, para que no sean callados ni minimizados, sino al todo lo contrario, ¿no? Que les nutra en sus vidas. Entonces, sí, es un texto que muy interesante, la verdad. Sí, sí, muy interesante esto que comentas también. Y fíjate que hablando de las niñeces, cuando yo era pequeño, hubo un texto que me marcó muchísimo. El primer libro que yo leí se llama El Caballero de la Armadura Ah, Oxidada, de Robert Fisher. Eh, me fue como un paseo tremendo, porque fue un acercamiento a algo que yo no conocía, ¿no?
Bueno, a varias cosas que yo no conocía en su momento, que fue esto en la primaria. El primer libro que leí completo, ojo, porque había empezado libros y no los terminaba y tal. Pero ese libro, el que... Y de niño, es que es muy difícil que un niño lea un libro completo. Sí, habría que ver qué lecturas, ¿no? Qué También. lecturas, Sí, claro. sí, El lenguaje, etcétera. sí. Ujú. Entonces, este libro me acompañó y yo acompañé al libro porque fíjate que cuando leí ese libro dejé de sentirme solo, ¿no? Me empecé a sentir acompañado porque de alguna manera había gente, ¿no? Personajes que estaban ahí haciéndome compañía y yo haciéndoles compañía, ¿no? De alguna manera, ¿no? Yo reviviéndoles y ellas también a mí reviviéndome, ¿no? Revitalizándome de alguna manera en la lectura, ¿no? O sea, como el mago Merlín. Bueno, no voy a hacer spoiler de ese libro. Bueno, pero De recomendado ese no. también. Está bueno, me gusta. Ujú, eh, recomendado también por mí. Entonces, así varios textos, ¿no? No ujú. solamente novelas, cuentos, etcétera, sino también, por ejemplo, en cómics, y es lo que últimamente he estado muy metido también. Me estoy volviendo fan. Hay una frase de el primer cómic del Hombre Araña. Eh, ya sabes cuál es el que Ah, digo yo. ya. Pero ¿de quién es la frase que lo confunde? Le Ajá, quitan el crédito al personaje. ajá. Resulta entonces, en el cómic, es muy distinto en la película, ¿no? Ujú. Ah, ok, Sí, es ok. distinto en Oh, el cómic y la ojito. película. Haz de cuenta que en el cómic Ujú, es el narrador quien está. La figura del narrador es ujú. quien dice la frase. Y la frase, ya para no darle tanto rodeo, es: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Es una frase potentísima y que de entrada cambia la vida, ¿no? Cambia la forma en que vemos el, la historia del personaje mismo de Spider-Man o de Peter Parker, ¿no? Y de ahí que use máscara, de ahí que Identidad, y la volvemos. identidad secreta, ¿no? Entonces, es una frase potentísima. Ujú, En las películas es el tío Ben, ¿no? ajá. Y la tía May, pero en este caso es el narrador en el cómic. Entonces, ¿cómo una frase de tanto peso filosófico, digamos, por así entrarle, ¿no? Puede estar plasmado en un cómic y no en un libro de filosofía tal cual, ¿no? ¿Por qué un cómic no puede ser un libro de filosofía? ¿Cuál sería ese límite? Y es aquí donde cuestionamos también, ¿no? O sea, Ujú, desde la filosofía, ¿por qué un cómic no puede pasar como un texto filosófico? O, o al revés, ¿no? Una novela, ¿por qué no puede ser un claro. cómic? O un texto de filosofía. ¿Dónde está la frontera, ¿no? ¿Dónde están los márgenes de la filosofía? Ahí sí, muy derridiano, pero ¿dónde está pues esa distinción? Sí. Eh, Ahí se entra una cuestión sobre quiénes determinan, ¿no? Esto tanto las etiquetas de los géneros. Estaba pensando también en otra serie de cómics que tenía entendido catalogada como filosófica, que es la de Watchmen, donde sale el hombre azul, por si no lo ese. ubican, un hombre azul. Entonces, también es aquí cuestionarse qué tanto poder, de nuevo, volvemos, ¿no? A ese término, tiene también la academia con lo que consideran, veíamos por ahí en estética lo que era el arte primitivo, que, ojo ahí, primitivo no necesariamente tiene, hablando de arte, que ver con algo que sea brusco o antiguo o ajeno. Bueno, tiene que ver con lo ajeno, pero informal. O sea, hablando en tanto que primitivo como informal, no oficializado o aprobado por la academia. Y es ahí, ¿no? Donde deberíamos de ver. Entonces, si algo tiene tanto peso y puede decir Rubén, pues es que esta frase me hizo cambiar cosas en mi vida. Por ejemplo, estaba pensando también, he escuchado que me han contado personas que han renunciado incluso a vicios, por ejemplo, el cigarro, el alcohol, etcétera, por libros, por textos que realmente los han dejado marcados. Entonces, algo con tanta carga significativa, ¿por qué no puede ser también filosófica? Si es precisamente que la filosofía es para la vida. Claro, claro, claro. Qué bonito. Qué bonito
Qué bonito y qué trágico, ¿no? Sí. El asunto de que la filosofía separa la vida. Qué lindo. Pero, y también en este ser para la vida de la filosofía, Ajá. es también, digamos, un asunto de para la muerte, ¿no? También. Esa distinción, ¿no? Hablando de la vida y la muerte y el perdurar en la vida y en la muerte, como sabrán, ya de nuevo comentándoles, eh, soy un lector muy interesado de las obras de Derrida, este filósofo argelino. Y hay un texto que se llama La farmacia de Platón. La farmacia de Platón, así se llama. Textos provocativos, ¿no? De entrada. Ya se siente la pedrada, ya Platón. Sí, 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 no, entonces, en ese texto, La farmacia de Platón, Derrida lo que hace es analizar otro texto. Un diálogo de Platón que se llama Fedro, ¿no? Y ahí al principio del texto, expone Fedro que las personas más honradas, las personas de mayor poder, ¿no? Poder adquisitivo, poder, potencia, ¿no? Y poder opresivo, se rehusaban a escribir cuentos, a escribir, etcétera, en general. Ujú. Y es que tenían miedo a quedar como sofistas después de tanto tiempo, ¿no? ¿Qué es esto de sofistas? Ah, sofistas, claro que sí. Es esta figura de los que se creen sabios, pero sin serlo, ¿no? Básicamente. O sea, Como vendedores de cuentos, ajá, por hablando ejemplo, de... ¿no? Vendedores de verdad que no lo es, pongámoslo así. O sea, tipos Ok. que venden humo, ¿no? Por así decirlo. Entonces, estas personas, estos personajes, se limitan y no escriben por miedo a la crítica durísima del tiempo, ¿no? Ujú. Porque la escritura, la literatura, los cuentos, las narraciones y la escritura en general es una puesta en escena de quien escribe, ¿no? Claro, y hay que tener en cuenta también el contexto en el que se está hablando, porque ¿qué era lo que primaba en ese entonces? No sé, yo estoy pensando en otro momento, no el de Platón, por ejemplo, el de la religión, cuando la Biblia es traducida, ¿no? Cuando la Biblia es traducida por Lutero al alemán fue algo grandísimo, pero es que ¿cómo te atreves? O sea, era un insulto y ahí pasa esto de la reforma. Entonces, ¿cómo algo de un texto, dices, ¿no? Una cosa, vuelvo a la frase que les decía de Sartre, un objeto, cómo puede tocarnos, cómo puede trastocar nuestra vida, incluso hasta voltearla, ¿no? Que es como en este caso. Así que, pues es entendible, ¿no? Que tuvieran ese miedo, porque luego por ahí era como, ¿quién tiene el acceso, ¿no? ¿Quién tiene ese acceso a la pluma? Y a la tinta o con lo que escribían en ese entonces, que también pues eran narraciones, ¿no? Narraciones o relatos hablados. Y era de tener mucho cuidado porque quienes tuvieran ese poder, pues decidían, ¿no? Sobre aquello que se decía o sobre no. ¿Quiénes son los dueños del discurso? Claro, oye, qué bueno. Sí, sí. ¿Quiénes son los dueños del discurso? Es muy, Ujú. muy provocativa la pregunta, ¿no? O sea, y muy pertinente, sobre todo, tanto social como académicamente. Claro. Este, y es eso, ¿no? O sea, en, en los textos siempre hay, y de nuevo, volviendo al libro, ¿no? Fantasmas de Paul Auster, siempre hay, pues, fantasmas, ¿no? Hay un apartado, una frase ahí en el texto, no me recuerdo la página, pero dice que estamos rodeados de fantasmas, ¿no? Entonces, todo el tiempo, ¿no? Incluso en los libros, por ejemplo, quienes escriben el discurso, quienes hacen el discurso, aquellas personas que escriben, son fantasmas. Por ejemplo, bien pudiera revisar, no sé, este libro sobre un tono apocalíptico adoptado recientemente en filosofía de Jacques Derrida, aquí está. Pero leerlo
Y en estas palabras, en esta estructuración, ¿no? En esta formulación de los textos, está de alguna manera Derrida, sin estarlo, ¿no? Ujú, Igual Paul Auster, claro. igual quien sea que haya escrito, ¿no? Ujú. Está sin estar. Y a la vez están involucrados muchas personas, ¿no? Porque pienso, alguien al momento de ponerse a escribir, cómo al estar rodeado de tantas personas, a la vez están tus amigos, tu familia, tu pareja, todas las relaciones interpersonales que te han llevado hasta el momento en donde estás o que han tenido una pequeña influencia en ti al momento de escribir y no sé, pienso, y ahora por ejemplo que intentando escribir novelas, al momento de hacer los personajes me pongo a pensar desde mi caso y también desde los otros autores. ¿Qué pensarán o qué sentirán al momento de escribir los personajes? ¿Será que hay un poco de su madre en, no sé, tal personaje? ¿Hay un poco de su amigo? Y es algo muy curioso, ¿no? Porque se crean nuevas obras, pero a la vez están inmersos de toda una vida. Y es algo que al ponerse a pensar es como, ok, puedo entender incluso mejor al autor o puedo entender incluso mejor mm, partes de mi vida que no me había dado cuenta, no había prestado mucha atención. Y es también, bueno, en el Dale, hilo, dale, adelante. hay un librito por ahí muy conocido. Yo estoy segura, no voy a decir casi segura que le van a reconocer El Principito. Oh, ¿de Hubiera qué? comenzado con la frase, no. Bueno, voy a comenzar con la frase que seguro van a reconocer del Principito. Y es, solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible para los ojos. Esta es una frase que decir a mí también me marcó. Me parece que se la dice el zorro al Principito cuando está hablando de su rosa, porque le dice, es que hay muchísimas rosas, no es la única, pero esa era su rosa, es decir, era con la que tuvo ese contacto, con la que tuvo esa experiencia y le dice al Principito esta frase, por eso es tan importante para ti. Por eso puedo decir, es que si bien yo todos los días estoy con personas, estamos rodeados de gente, desde que vas a la tienda, desde que vas al súper, al cine, en la escuela, tu profesor, tus compañeros, hay muchísimas personas, pero están esas personas a las que tú dices, haría todo por esta persona, ¿no? Que es entrar, voy a abrir aquí muchas vertientes de lo que se pueden hablar, pero a lo que voy es cómo tenemos mucho cariño a nuestras relaciones interpersonales y es por eso que son únicas y no va a ser igual mi relación de amistad con Rubén que con, no sé, otra amistad, ¿no? No, no que una sea menos que otra ni más que otra, no, 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 sino que cada una es valiosa por sí misma y es precisamente pues algo que a mí me gustó mucho pues también del Principito porque es también el aprender a pues a valorar, ¿no? A valorar a quienes te rodean, a valorar pues lo que tú haces y es como algo, un texto, unas simples palabras en tinta pueden llevar tanta carga significativa. Y ojo que ese libro todo el tiempo, al menos yo lo he visto como para público de niñeces. Y yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo porque, o sea, sí, claro que lo lea, no voy a decir que no, pero a cómo está dirigido, diría que más bien a los adultos o a los jóvenes adultos, porque hay muchas cosas que se nos van a veces de la mano en estas etapas de crecimiento que olvidamos, por ejemplo, esta cuestión de la contemplación, ¿no? Cuando el principito va a distintos mundos y que hay un hombre que solo le preocupa el dinero, ¿no? El dinero. Y ahorita esta etapa en la que estamos, ¿no? De transición universitaria es como, ¿qué va a seguir después? La autonomía, la independencia y todo eso reflejado en un librito que, más chiquito que este incluso. Entonces, de nuevo, yo ahí, ¿no? Va la invitación de esta, pues esta búsqueda o esta, pues sí, si bien le tengo un amor a la lectura, no, no digo que también se la deban de tener ustedes, pero invitarles, ¿no? Encontrar aquel texto con el que se sientan cómodos, cómodas y leer entre líneas, ¿no? Ya decía Rubén, encontrar entre esos trazos con lo que ustedes empaticen y puedan, pues, así, ¿no? Ahora sí aquí a su realidad y cuestionárselo también. Sí.
El problema, Ujú, ¿no? Es que nos hemos acostumbrado mucho a leer los libros, los textos, como se nos ha dicho que se deben leer, ¿no? ujú, Eh, Esa es una propuesta, digamos, deconstructiva también. eh, el enfocarse en el cómo leemos, ujú, más que el qué leemos, más que esos asuntos, centrarse en el cómo leemos, porque es un asunto preocupante, ¿no? ujú, Todo el tiempo reproducir las mismas lecturas de los cuentos, ujú, eh, leer de la misma manera los cuentos. Por ejemplo, no sé, a mí me salta a la cabeza la duda de si, la pregunta de si, no sé, si yo leo al revés el libro Fantasmas, va a seguir siendo el mismo libro o el mismo texto o va a ser otro completamente. O si le doy otro sentido a las cosas que yo leí, que estoy leyendo aquí en el texto, va a seguir siendo el mismo texto que leí en primera instancia o va a ser otro texto nuevo, ¿no? ujú. Es decir, eh, si va a ser algo nuevo o va a seguir o va a ser algo viejo o algo que ya he hecho, ¿no? Había alguien, no recuerdo si fue Michel Foucault u otro autor, me recuerdo, estoy segura, pero decía algo como, si yo leí un libro hace 10 años y vuelvo a leerlo ahora y no encontré nada nuevo o sigo pensando lo mismo de aquel libro, es que no aprendí nada. Y eso es algo que me hizo cuestionarme mucho y es como, ¿tiene sentido? Porque entonces yo habré cambiado o no habré cambiado nada en mí y se espera que cambies porque estás creciendo y se espera que mejores, ¿no? Que mejores como persona, que mejores como ser humano, como ser existente en el mundo, ¿no? Se espera que haya cambios y que haya lecciones aprendidas. Y sí, y esa frase siento que tiene mucho que ver con esto que dice Rubén. Así como también tenemos muchas formas de lectura. Si bien podemos cuestionarnos cómo somos, cómo nosotros lectores y también cómo leemos y qué lecturas. Por ejemplo, ahorita que decías al reverso, tengo entendido que los mangas, o sea, estas lectores de que son. Como una especie, no sé, cómics o algo así parecido. Sí, no estamos muy metidos en el tema, pero estos, eh, Si hay alguien, eh, si sí, que está son, más, bueno, yo los conozco así como, ajá, tipo cómics, pero no sé si son asiáticos o, no, yo no lo sé. no, Si no lo alguien quiero, ahí le sabe al ajá, asunto, nos puede hacer el favor de ajá. comentarlo ahí, por favor, y gracias. Bueno, pero estos mangas, ¿no? Conocidos así, se leen al reverso. Y es algo que se me hizo muy curioso porque nunca había sabido de un libro que se leyera al reverso. Siempre tienen su forma, ¿no? Que aquí inicio, fin, portada, contraportada, etcétera. Y no, así también como tenemos los poemas, ¿no? Distintas formas de poesía. Están también los haikus que tienen como sus reglas muy específicas. Entonces, es algo muy padre, ¿no? Porque así encontramos diversas formas de lectura y también diversas formas en donde podemos aprender también, pues, puestas en práctica ahora sí, ¿no? Y verlo desde los ojos de la lectura también hasta nuestras vidas. Sí. Y este asunto, por ejemplo, con los cuentos, ¿no? Ujú, Eh, cuando digo cuento, esta palabra tiene varios sentidos, ¿no? sí. Puede ser cuento, refiriéndome a un, no sé, género literario, Ujú, pero también digo cuento cuando estoy contando monedas, ¿no? O sea, cuando estoy eh, contando pesos para subirme al camión o para a completar, ¿no? el Pero, verbo contar. ajá, del verbo contar. Pero Ajá, de ese verbo contar en términos de números y ujú, y de historias, ¿no? claro. Y también de esperanza, ¿no? De, oye, cuento Cuento contigo, contigo. cuento Contamos contigo por contigo. si contábamos con que ibas a venir Y y no lo viste. fallaste, ¿no? Por ejemplo. O contábamos que no ibas a venir y sí viniste. Ujú, Entonces, eh, el asunto entonces es, y al menos mi pretexto ujú, para este programa es socializar de alguna manera la lectura, claro. invitar a la lectura
a que no se pierda ese hábito de la lectura, que se continúe, que se profundice, que se matice la lectura y la escritura también. Entonces, perderle el miedo, porque fíjate que muchas veces Sí, nos, hay como un rechazo. sí, nos acompaña ese miedo, y ahí está todo el tiempo asediando como Ujú, fantasma, ¿no? Como espectro, ese miedo, ¿no? ujú, Asediar, como ocupar un espacio sin ocuparlo, ¿no? ujú. Como un fantasma, básicamente. Sí. Entonces, pues esa es mi invitación. eh, pues Pues nada más ya para finalizar, acotando lo que dice Rubén, pues esta cuestión, ¿no? De cómo estamos leyendo y cómo somos nosotros, nosotras lectores. Porque no leer no necesariamente, y creo que tiene que ver esta cuestión del rechazo, es porque lo que te da la academia, y no necesariamente. Hay muchísimas lecturas y muchísimas formas de entrar, ¿no? A estos universos. Y pues sí, también es la invitación que les hacemos. Pues muchísimas gracias. Esto eso fue fue dosis dosis filosóficas. filosóficas. A leer y a escribir, gente, por favor. No es cierto, si quieren, y ya Sí. está. Gracias. Chao. Esto fue o esto es. Y yo, Gracias. gracias. Y sí, de hecho es un tema que tiene para mucho. Desde, pudiera ser uno incluso desde los cuentos en sí, las metáforas, o sea, la forma en la que